¿Listos para desenterrar las experiencias más perturbadoras de Grindr? Que han dejado a más de uno temblando en la oscuridad. Abres la app y buscas compañía, pero las conversaciones toman un rumbo siniestro con perfiles clonados, amenazas veladas o vigilancias reales. No mires atrás, quizás estas historias podrían hacerte borrar la app para siempre. Suscríbete al canal, dale like al video y compártelo con tus amigos. Y si tienes historias para contar, envíalas a mi correo de contacto que está en la descripción de este video. Sin más nada, comencemos. En una ocasión, encontré un perfil con las fotos de un vecino de mis papás. Este señor antaño militar era el estereotipo de hombre aterrador, macho, que no se raja, y dueño de un gimnasio siendo instructor de voz, con una chica nueva cada mes. Pese a que se intimida con su presencia, se hizo amigo de mi mamá, y una vez se descontó a un asaltante que iba atrás de mi mamá mientras ella regresaba a la casa, razón por la que muy amigo de mi mamá y también cliente frecuente de la cocina económica. Pues resulta que cuando vi Grindr por primera vez, alguien me mandó tap. Cuando lo revisé y vi las fotos, pese a la que ocultaba su cara, supe que era él, por la musculatura y los tatuajes, y en su descripción decía que solo buscaba encuentros casuales y ya. Algo más que nada express. Estaba choqueado, pero el detalle es que seguía siendo de closet y después escuché historias de cazadores gay o extorsionistas en la app. Y como el tipo por su comportamiento daba vibra de ser homofóbico, aunque nunca lo escuché expresar alguna opinión de la comunidad, borré mi cuenta de Grindr y ni siquiera revisé su mensaje. Desde ese día, cuando voy a casa de mis papás y me topo al tipo, siento su mirada clavada en mí. Y para aclarar, en mi perfil puse que soy fan de Zelda Muerte, y 2 meses después de eso, me titulé y mi mamá lo invitó al festejo y el don me regaló el primer Hyrule Warriors, juego perteneciente a las áreas Zelda, para Nintendo Switch. De hecho, fue el regalo más caro que me dieron. La verdad, no sé si fue la misma persona del perfil de Grindr, o un suplantador de identidad, pero lo del detalle de Zelda está raro, y no creo que mi mamá se lo haya contado. Actualmente, él embarazó a una de sus novias, pero de vez en cuando mi mamá platica con el don, le pregunta por mí, y que si un día tengo pedos con la Guardia Nacional, dé su contacto, ya que él tiene varios amigos de su día en la policía esparcidos por varias instituciones de seguridad o militares. Verdaderamente, manas, no sé si haya sido él, pero me calienta mucho pensar en eso. Yo usaba mucho Grindr y me gustaba calentar a la gente, aunque no hiciéramos nada. Total, antes de que me bloquearan mis cuentas sin razón, me salían últimamente perfiles de Naucalpan, diciendo que eran 2 hermanos que según eran gemelos, y a veces, los puntos de encuentro donde decían que tenían lugar eran Rincón Verde o lugares de terracería. No recuerdo si por San Luis Ayucán o en Santiago Tepaxtlaco, y por más que los bloqueaba me volvían a aparecer. Viendo TikToks, descubrí que son un modus operandi en otros estados para intimidar, violar, pegar el bicho y robar a las víctimas. Uno ya no sabe si van a venir a quitarte todo lo que tienes o a quitarte la calentura, hermanas. Por eso es mejor comprarte un dildo para estos momentos de soledad, mejor una misma, porque estos chacales ya quieren dejar a una casi en la calle, o de plano en el panteón. Por suerte, yo no caí, pero eso pasa muy seguido aquí en Ciudad de México. En una ocasión, abrí la app por mera curiosidad y pesé switches. Esto pasó hace como 5 años. Neta, no se lo he contado a nadie, por la duda de qué pasó en realidad. Total, estaba chateando con un cucaracho y resulta que estaba muy cerca. Él vivía en un condominio, típico que tenía lugar y todo. Entonces pues decidí ir a ver qué pasaba. Lo raro es que no te dejan entrar si no dices casa y a qué calle vas. Entonces, pues yo estaba insistente en que saliera por mí, y él me respondía que sí me dejaban entrar y así. Pues bueno, hermanas, a como pude me metí, y di con su casa. Lo que pasa es que la cosa se me empezó a hacer muy rara, porque me ponía muchos pretextos para todo. Y pues yo todo nervioso me daba pena llegar a su casa. En fin, llegué y nada. Una de las personas que vi le pregunté sobre cuál casa era y le platiqué que iba a ver a tal persona. El señor me preguntó que si tenía una foto de la persona que estaba buscando, así que le enseñó una foto para ver si lo conocía. Pues en eso, el señor se puso blanco y me dijo que ese muchacho era su hijo, pero que él ya había muerto, y yo de ¿qué?
Me dio mucho miedo todo eso, hermanas, así que mejor me fui. Llegando a mi casa borré la app y mejor dejé de usarla. Hasta el día de hoy sigo con intriga de que si hablé con él o no. Verdaderamente, hermanas, fue una historia de miedo. En una ocasión, un chico rubio me contactó por la app y me dijo que se iba a su departamento. Estaba de muy buen ver, ejercitado y con lentes. Cuando llegué a su depa me pareció muy raro, muy serio. Todo estaba desordenado y su casa tenía un olor putrefacto. Pero calentura es calentura, y me quedé con él. Todo se empezó a poner turbio cuando pasamos a su habitación e insistió que viéramos El Exorcista 3, en una televisión vieja conectada a una videocasetera. El ambiente se cargó una vibra súper turbia, y me llené de mucho temor cuando vi que tenía un tambo de plástico en su cuarto, del cual salía un olor asqueroso. No quise averiguar nada más, y busqué escabullirme a la salida para huir. El chico se dio cuenta de mi actitud e intentó someterme. Me libré de él, abrí la puerta y corrí cuanto pude hasta que la policía me detuvo, por estar sin camisa en la calle. Cuando me empezaron a interrogar, no creí en mi historia, así que tuve que obligarlos y gritarles para ir al departamento del chico porque andaba algo mal. Pues resulta que era un asesino y dentro del tambo había un torso humano y en el refrigerador conservaba partes de cadáveres para comérselos. La peor experiencia de mi vida, hermanas. Verdaderamente, en lugar de tener un encuentro caliente, lo único que tuve fue un encuentro con la policía donde me interrogaron durante toda la noche. Verdaderamente, borré la aplicación y no me dieron ganas de volver a salir con alguien de la app. Mi historia es algo turbia, pero real. Una vez, mientras revisaba la app antes de dormir, fui citado por un chico a las 3 a.m. Acepté la hora, pero le pregunté el lugar exacto. Su indicación fue la siguiente: espera detrás de la plaza. Ahí hay una casa abandonada, te metes ahí. Esa situación no me gustaba, ya que desde el primer momento sentí que algo andaba mal. ¿Quién te cita en una casa abandonada a esta hora de la noche? Todo era demasiado raro, y yo demasiado caliente para decir que no. Total, me animé a ir a ver qué onda con toda la mala vibra que ya había sentido. Al llegar y seguir sus instrucciones, me encontré con algo realmente inusual e inquietante. Había 5 camionetas suburban estacionadas en el lugar, y dentro de ellas pude ver que un total de 6 hombres, y fue ahí cuando salí corriendo. Pero al día siguiente, escuché en las noticias que un joven de 17 años fue asesinado y reportes indican que fueron extraídos sus órganos y fue en una casa abandonada. No sé si era mi destino de esa noche, pero definitivamente a veces se le debe hacer caso al instinto. Cuídense mucho cuando queden con tipos raros en esas apps. No sean tan confiados porque una calentura puede ser una última aventura. Esta historia es algo rara, pero jamás se la he contado a nadie. Una vez, conocí a un chico por la app. Total, para no hacerles el cuento largo, nos encontramos y me dijo que fuéramos a su casa, y accedí. Cuando llegamos a su casa, antes de entrar, me dijo que su fantasía era alguno de sus familiares nos viera haciéndolo. Y yo me quedé pasmado. Al entrar, me dijo que tenía ganas de que un tío nos viera, y yo le dije, ok. Entonces cuando me meto a la habitación, me dice, ahora vuelvo, y me quedé ahí. Entonces vi que se empezó a tardar mucho, y cuando voy y lo espío, estaba acomodando un cuerpo disecado. No sé si acababa de morir o no sé. Salí corriendo como pude. Hasta la fecha, no entiendo qué pasó. Me dio mucho miedo. Uno nunca se imagina con las cosas que te puedes topar usando esas aplicaciones. Ojalá nunca hubiera salido de mi casa ese día. Quizás no tendría esa imagen sin poder borrarla de mi cabeza. Grindr es una aplicación peligrosa, que realmente se debería considerar bajar de la App Store o de cualquier lugar donde se pueda acceder, porque lo que encuentras ahí a veces supera la ficción. Hemos llegado al final de esas historias escalofriantes de Grindr. La moraleja que nos dejan es que el anonimato en las apps de citas es un arma de doble filo. Protégete, así que usa herramientas de verificación y nunca ignores las señales de alerta. Nos vemos en el siguiente video. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y comparte con tus amigos. Nos vemos hasta la próxima.
Bye.